cuando nosotros arañamos un poquito en lo que es la economía, nos damos cuenta que el precio es lo que marca el posicionamiento de la industria, de las profesiones, de los empleos, absolutamente todo. Y ese precio está respaldado por lo que son las monedas. Mientras más fuerte es un Estado, pues más confianza hay en él. Y la confianza es algo que es lo que hace que el papel moneda o la moneda valga o no valga. Por ejemplo, en Venezuela se tenían que comprar la barra de pan con una maleta de billetes. ¿Por qué? Porque la inflación había deteriorado totalmente la moneda. Aquí vamos a ver cómo la evolución, no tan solo de la moneda, sino lo que conlleva quién ha sido España, que es algo muy olvidado, es algo que normalmente no tenemos muy presente. Y yo creo que aquí nos vamos a dar un baño de lo que ha sido España y de esa tradición que tenemos y que tenemos que llevar muy orgullosamente. Sin más, ya voy a dar paso a Rafael Codes para que nos haga una introducción que será magnífica, y agradecer aquí a ellos dos que estén con nosotros y que nos dediquen esta tarde. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias, por supuesto, a ustedes, a los socios del casino, a los que asisten desde fuera del casino, y muchas gracias también al Real Casino de Madrid por acoger una nueva actividad de Héroes de Cavite. He de decir que nos sentimos en nuestra casa. Héroes de Cavite, ustedes sabrán que es una asociación hispanista. Es por su volumen de actividades, por su número de socios y por su extensión geográfica, la asociación hispanista más grande que existe en el mundo. Tenemos presencia en casi todas las provincias de España, en casi todos los países de Hispanoamérica e incluso en Filipinas. Entre nuestros fines se encuentran la divulgación de la historia, de la cultura y del humanismo hispanista. También la defensa, por supuesto, de nuestra lengua común. Y mirando no solo al pasado, también buscamos construir el futuro. Buscamos forjar una unidad dentro de la hispanidad, siguiendo siempre esa idea de que los hispanos somos una comunidad de espíritu, como señaló ya Ramiro de Maeztu. Y en pos de estos objetivos que nos hemos marcado, de estos fines, se encuentran las charlas de divulgación histórica, como la que esta tarde vamos a celebrar. Como representante de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, de la que, por cierto, Carlos Fernández Andrade y yo tenemos el gusto y el honor de ser miembros de la directiva, he de decirles que es un privilegio para nosotros estar en el Casino de Madrid hablando una tarde más de historia, y de hacerlo, además, con una obra magna. El peso hispano, el de A8, el primer dólar de los Estados Unidos y primera moneda global. Su autor, lo tengo aquí a mi derecha, es Carlos Fernández Andrade. No sé si sabrán ustedes que es licenciado en Historia, en Derecho y en Periodismo. Así pues, es capaz de aunar el rigor histórico del historiador, la estructura y la organización del jurista y la capacidad expresiva del periodista. Es una obra que trata sobre un tema que creo que es absolutamente colosal. No se me ocurre otro adjetivo. Y precisamente, como dice el propio Carlos al inicio del libro, se trata de una historia no contada. Y que él nos viene a contar, viene a narrarnos la vida de esta moneda, de este Real de A8, desde su nacimiento mexicano, porque el Real de A8, como buen español, es mexicano, nació en México. Nos cuenta toda su vida hasta llegar incluso hasta el siglo XX y el siglo XXI, porque Carlos recoge también los ecos económicos, numismáticos y culturales de aquella moneda. Tengo que decir, para que nadie se llame engaño, que yo pienso que no es un libro numismático.
Por supuesto que es un libro numismático, por supuesto que habla de monedas, pero pienso que es mucho más. En realidad, Carlos lo que está haciendo es contarnos la historia de España y del mundo con un hilo conductor. Y ese hilo es una moneda de plata. Nuestro protagonista monetario irá atravesando el tiempo y el espacio y lo hará dejando en el fondo un paisaje cambiante que Carlos también dibuja a la perfección. Cuando conocí a Carlos Fernández Andrade, en la primera conferencia a la que tuve el gusto de asistir, como hoy van a tener ustedes el gusto de escucharlo, dijo una frase que me quedó absolutamente grabada en la memoria. Dijo que el Real de A8, por su volumen, que había sido enorme, por su prestigio y por su pureza, por la cantidad de plata que contenía esa moneda, se convirtió en la primera moneda de aceptación global del mundo. Pues hoy permítanme que, parafraseando a Carlos, pero hablando de su libro, les diga que este libro que ven aquí, por su volumen, porque quiero que vean ustedes que se acerca a las 900 páginas, por el prestigio que ya está adquiriendo su autor y por la pureza de su contenido histórico, les puedo asegurar que aquí no hay trazas de bronce espurio, no hay aleaciones. Este libro es plata pura. Está llamado a ser un auténtico referente en materia del Real de A8. Quizás el libro definitivo. Es un libro apasionante que se lee perfectamente porque aúna, como les digo, la estupenda capacidad narrativa de Carlos, el absoluto rigor histórico y la profusa ilustración. Está lleno, verán ustedes, un libro lleno de ilustraciones, lleno de monedas, absolutamente apasionante. Es un libro que engancha, es un libro que se devora, es un libro de esos que te hacen no solo bibliófilo, sino incluso bibliófago. Hablaba hace un momento del prestigio que está ganando Carlos. Supongo que muchos de ustedes habrán visto recientemente el documental de José Luis López Linares, Huy, de Hispanos. Recordarán que la voz autorizada que en ese documental habla sobre el papel fundamental que tuvo el Real de A8 español en la independencia de los Estados Unidos no es otra que la de este señor que hoy nos acompaña. Y tengo que decirles que escuchando a Carlos en el cine me emocioné, se lo puedo asegurar. Para finalizar, solo quiero decirles que cuando acabe la presentación de Carlos, hagan lo mismo que yo hice en aquella primera conferencia que le escuché a Carlos en 2003. Que al terminar se acerquen a él, le hablen, le pregunten y les firmen el libro. Un libro que van a tener ustedes a su disposición al acabar la charla, así como esta revista que también ha editado Héroes de Cavite sobre los 500 años del Perú, en el cual Carlos tiene un artículo. Como les digo, acérquense a él y comprobarán que es una persona cercana, afable y un auténtico erudito en el Real de A8. Y dicho esto, les voy a pedir un favor. Les voy a pedir un fuerte aplauso para recibir esta tarde al protagonista de nuestra charla, a Carlos Fernández Andrade. Bueno. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias. Has casi hecho que me emocione yo también, de verdad. Bueno, hay una cosa que quería añadir, ya que hablamos de ese tema. Y es que no les he dicho que Carlos, aparte de un riguroso historiador y un gran divulgador, es una persona que va más allá, porque es capaz de crear nuevos conceptos históricos. Y me estoy refiriendo concretamente a uno que hasta hace poco estaba recluido en las altas esferas académicas, pero que gracias a su labor de divulgación ya es de uso corriente. Y me estoy refiriendo, ustedes ya lo habrán sospechado, a su concepto del despiporre monetario. Que espero que Carlos nos amplíe a continuación. Sepan ustedes que esta es una pequeña broma que le gasto a Carlos con todo mi cariño, abusando de su bonomía
Y espero que en la conversación, en la charla que des, nos hables de tu despiporre monetario. Pues fíjate, esas palabras son las que quedan al final. Pues sí, a mí se me quedó, desde luego. Y creo que tenemos un idioma tan bonito, tan rico, con tantas palabras, y creo que de vez en cuando hay que sacar las palabras del armario y ponerlas en uso. La palabra técnica sería desbarajuste. Pero nos gusta más despiporre. Despiporre y queda muy todos bien. los que estamos aquí ya hemos aprendido el concepto del despiporre monetario. Pues sí. Pues siento, muchísimas gracias, Rafa, por tu introducción. José Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Real Casino de Madrid, a todos los asistentes. Muchísimas gracias a Héroes de Cavite, que están haciendo una labor verdaderamente extraordinaria. Y bueno, venimos a hablar hoy brevemente de esta moneda tan insigne. Así que bueno, para mí es un gran honor y un gran placer estar hoy aquí con todos ustedes. Gracias de corazón. Muchas gracias a ti, Carlos. ¿Cómo lo hacemos? Pues, ¿qué Verás, quieres? claro, yo es que tú sabes que yo tengo la costumbre de dar mis De charlas de levantarte. pie. No incómodo si me pongo de pie, ¿verdad? En y absoluto. la doy de pie. Vale, En es que absoluto. pienso que dar una charla de pie es más cómodo, más dinámico, más entretenido y además puedo dramatizar un poco, que siempre ayuda a profundizar en el contenido. Queremos un Carlos en estado puro. O sea, que Carlos, tienes el escenario. Bueno, vamos a ver, a ver cómo lo podemos hacer. ¿Tengo el puntero por aquí? Sí, correcto. Bueno, pues gracias a todos por venir. Hoy vamos a hablar de esta moneda que ha significado tanto, no solamente para la historia de España, sino para la historia de la humanidad. Yo he ido aprendiendo en el poco tiempo que llevo dando charlas que lo bueno si breve dos veces bueno, dicen. Así decía Baltasar Gracián. Entonces, paulatinamente he ido reduciendo la parte de la exposición para dar mayor protagonismo a la parte de los ruegos y preguntas, que es donde pienso que la cuestión se puede centrar mejor con vistas al interés del oyente, ¿no? Yo recuerdo la primera charla que yo di hablando de esto, que me llevé en Sevilla 1 hora y 44 minutos. Claro, no me di bien el tiempo. Y yo miraba a la gente y veía algunas caras aplatanadas. Y yo decía, uy, esto no va bien. Tengo que terminar ya. Efectivamente me pasé bastante. Y ahí aprendí y poco a poco he ido reduciendo esta exposición. La he reducido para hacerla más compacta, más sencilla, más rápida. Como me dijo un compañero mío de imagen y sonido en cuarto de carrera, en una asignatura que teníamos que se llamaba realización, teníamos que hacer un documental, un reportaje de unos 15-20 minutos. Y claro, yo llegué con mi guión, con la mentalidad de historiador, de estudiante de historia, y me dijo, Quique Paz Contreras, se llamaba mi amigo. Le mando un saludo desde aquí si es que me ve en este momento. Y me dice, Carlos, olvídate, desengáñate. Aquí hay que dar 4 pinceladas y la idea general, porque si no, la gente se aburre. Y el que quiera saber, que se compre un libro. Decía la frase, ¿no? Esa frase la escuché varias veces después en la carrera. Pues bien, hoy tienen la oportunidad de comprar un libro. Porque lo que yo les voy a contar es una pequeñísima parte de lo que explico en ese libro. Y ya sin más preámbulo, entramos en materia. No quiero dejar pasar mi agradecimiento y mi reconocimiento a la Asociación Héroes de Cavite. Tenemos coordinadoras en muchísimas provincias y no solo en España, sino también en otros países del extranjero. Gente maravillosa, gente voluntaria, sin ánimo de lucro, que estamos todos unidos por lo mismo, por ese afán de reivindicar nuestra historia, nuestra comunidad y, la verdad, cansados ya de que se nos insulte una y otra vez. Pum, 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 no paran con la leyenda negra. Parecía que eso estaba superado, pero no, siguen y siguen. Entonces, bueno, pues eso ha sido lo que nos ha motivado a movernos, a organizarnos, y les tengo que decir de todo corazón que hay gente maravillosa. Estoy conociendo a gente maravillosa como Rafa, como Miguel, como Montse y como otros muchos, ¿vale? Pues bien, cuando hablamos del término dólar, la primera imagen que se nos viene a la mente es esta. Un billete verde con la efigie de ese señor, que es George Washington, líder nacional, primer presidente de los Estados Unidos, y es la imagen que tenemos de esa unidad monetaria. Sin embargo, dólar significa originariamente otra cosa muy distinta. Dólar significa moneda gruesa de plata. Y el término dólar viene de una anglofonización del término alemán Thaler. Thaler, a su vez,
es oriundo del valle. Tal, aquí le tengo que agradecer a mi amigo Enrique San Martín el apunte que me hizo sobre esta palabra alemana. Enrique, muchas gracias. Tal en alemán significa valle, el sufijo R significa oriundo del valle. Thaler, oriundo del valle. ¿Por qué? Pues porque en el siglo XV-XVI se descubrieron unas minas de plata muy importantes en el Sankt Joachimsthal, que es una región de los Sudetes, de entonces Imperio Alemán, donde se descubrieron unas minas de plata muy importantes. Con esas minas de plata se empezaron a acuñar unas monedas muy gruesas como nunca antes se habían acuñado. Y pronto se creó un nombre, las monedas del Sankt Joachimsthaler, del Valle de San Joaquín. Pronto, por la evolución del lenguaje, se quedó a Joachimsthal y después a Thaler, moneda gruesa de plata, es lo que significa el término Thaler. Pero para ver cómo enlazamos las piezas, cómo enlazamos el dólar, el Thaler, el real de A8 y el primer dólar de Estados Unidos de América, tenemos que irnos previamente al punto originario común. Es la creación del real de plata en el Reino de Castilla por Pedro I, hacia el año 1363-1365. Es un retrato imaginario de Pedro I, el que tienen ustedes ahí. Pedro I dicta una serie de normas para someter a la nobleza y una de esas normas, de esas medidas, eran las medidas monetarias. Decide crear una moneda de la corona para terminar con las monedas municipales, episcopales y acuñaban monedas las abadías, los nobles. Total, ¿qué crea esta moneda? Una moneda de plata de unos 22 milímetros, muy finita, una lámina muy finita que en latín se llamaba platum. Platum significa lámina. Por eso en español no llamamos a la plata argento, como la llaman en francés o como la llaman en italiano, que sería el nombre que deberíamos darle, porque viene del latín, argentum. En español le llamamos plata precisamente porque hubo una transmutación del significado de esta moneda de plata, la lámina, al metal que la contenía. Pues bien, distintos reyes castellanos fueron acuñando posteriormente esta moneda, que acabó llamándose moneda real, porque era la moneda del rey. Nos podemos ver aquí en el centro de la moneda la P, que es la letra inicial del rey, Petrus, coronada para que no hubiera ninguna duda. Los reyes castellanos siguieron acuñando reales y llegamos a un punto importante, que es la segunda reforma monetaria de los reyes católicos, en 1497, donde fijan el valor del real de plata en 34 maravedís. Esto es importante para lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque con la llegada de España, de la Castilla a América, se llevan fundamentalmente derecho, instituciones, costumbres, pero se lleva también los conceptos monetarios y las unidades monetarias. Fundamentalmente el real de plata y fundamentalmente el peso de oro. Ya va un peso de oro, o una moneda de oro pequeñita. Ustedes recordarán una marca de tabacos que se llamaba Ducados, la cajetilla azul, que había una monedita de oro ahí. Yo no sabía por qué había una monedita ahí dorada. Digo, ¿esto qué tiene que ver? Claro, porque ducado era el ducado de oro de Castilla, que era como se llamaba en tiempo de los reyes católicos al excelente de la Granada, que era una moneda de oro de unos 3,5 gramos de oro. Pues bien, tanto los pesos de oro como los reales de plata se llevaron a América. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ocurre que muy pronto aparece la falsificación. La falsificación de monedas es una cosa tan antigua como la existencia de la moneda en sí. Y en la Nueva España no sería una excepción. En 1535, ese señor que está ahí, que fue el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza y Pacheco, fue a la Nueva España con una serie de competencias dadas por la corona, entre ellas la de crear una casa de moneda. Y lo que se encuentra es que hay una gran cantidad de pesos de oro falsificados. El peso de oro original, el que debe de tener el valor correcto, está en torno a 450 maravedís. Pero los pesos falsificados están en torno a los 270, 272 maravedís. Este peso tomó un nombre del náhuatl. El náhuatl era la lengua de los aztecas, la lengua que hablaban los aztecas. Y los aztecas, que muy pronto se incorporaron al comercio virreinal, porque esto es otro detalle curioso. Aquí cuando se habla de América, nada más que se habla de la conquista, 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 conquista. Bueno, ¿y qué vino después? No, 300 años, pero eso no es importante. ¿Cómo que no es importante? Como dice Zunzunegui, claro que es importante, es importantísimo. En 1525
el Consejo de Gobierno de la Ciudad de México le escribe el rey Carlos I y le dice una frase que a mí me gusta mucho. Le dice: sepa vuestra majestad que los indios de estas tierras no son como los de las islas, sino que son sabios y tratantes. ¿Qué nos está diciendo eso? Eso nos está diciendo que los aztecas se incorporaron pronto a la sociedad virreinal y al comercio virreinal. Y tanto es así que acabaron dándole un nombre a ese peso de oro falsificado de 272 maravedís, el peso de Tepuzque. Tepuzque, en náhuatl, tepuzli significa cobre, oro de cobre, porque era un peso muy falsificado que tenía un alto contenido en cobre que le anaranjaba el color y saltaba a la luz que era un peso falso. ¿Y qué es lo que ocurrió con este peso falsificado de Tepuzque? Pues que se acabó adueñando del mercado. ¿Por qué? Por una ley económica que enunció un inglés del siglo XVI que se llamaba Thomas Gresham. Enunció su famosa ley de Gresham. ¿Qué dice la ley de Gresham? La ley de Gresham dice que en dos monedas que se cambian a la par, la moneda de mala calidad siempre expulsa del mercado a la moneda de buena calidad, a la más auténtica. ¿Por qué? Pues porque la gente siempre tiende a quedarse con la moneda buena y a soltar la moneda mala. Con lo cual, al final, todo lo que circula son monedas malas. Pues bien, este peso de Tepuzque fue el que se acabó adueñando del mercado. Y era una falta tremenda. Una moneda falsificada era la que dominaba el mercado de la Nueva España. Entonces, don Antonio de Mendoza, una de las cosas que propone al rey, le dice, bueno, porque él llevaba instrucciones para acuñar monedas de 2 reales, de 3 reales y de 4 reales. Y le dice al rey: Majestad, no he mandado a acuñar monedas de 3 para que no se confundan con las de 2 ni con las de 4. ¿Qué tal si las acuñamos de 8 reales? Porque daba la circunstancia de que 272 maravedís era el valor octuplo de los 34 maravedís que valía un real. Luego, si un real son 34, 272 maravedís son 8 reales. Le escribe al rey en 1536 proponiéndole esta medida y el rey contesta afirmativamente: fágase así, sea así en menester. Y así nos encontramos cómo nace una moneda gruesa de plata que estará destinada por la historia a convertirse en la primera moneda de intercambio internacional y de reserva global durante 300 años. El real de A8 o peso de plata, que es esa moneda que tienen ustedes aquí a la derecha, con el diseño del plus ultra y las columnas de Hércules. Porque he de decir que las columnas de Hércules es un diseño que se aprueba expresamente para todas las monedas acuñadas en América, no en España. En España no se acuñan pesos con las monedas de Hércules hasta muy tardíamente, ya en tiempos de Fernando VII, en el trienio liberal, en 1821-1823. Por tanto, estamos ante un diseño meramente ideado para América, ¿vale? Y bueno, esta moneda, sin embargo, se acuñó muy poco tiempo. Aquí tienen un ejemplar de uno de los únicos 3 ejemplares que existen en el mundo. Se subastó pues, por más de $500,000 actuales, bueno, del año 2014. Fíjense, una moneda de plata de 27,4 gramos, que en plata entonces podría valer unos 45 euros, a más de $500,000. Sin embargo, esta moneda dio muchos problemas, porque era una moneda muy gruesa. Antiguamente las monedas se recortaban a tijera y, claro, no era lo mismo recortar una monedita con una lámina de medio milímetro que un monedón con un grosor de 2 milímetros. Y esto dio muchísimos problemas técnicos. Tanto es así que cesó la acuñación y se acuñaron muy pocos ejemplares. Pero muy pronto después la corona tuvo que volver a acuñarlos por una serie de circunstancias políticas sobrevenidas y empezará a acuñarlos en 4 casas de moneda: en Burgos, en Toledo, en Segovia y en Sevilla, ya en tiempos de Felipe II, aunque las primeras se acuñaron con el título de los Reyes Católicos. Aquí tenemos a don Felipe II, el que trae la Villa y Corte a Madrid en 1560 de manera definitiva, y el nuevo diseño que aprueba Felipe II
con su pragmática de la nueva estampa. Le cambia totalmente la cara de la moneda, la homogeniza y este es el diseño. Fíjense ustedes la irregularidad que había a la hora de acuñar. El proceso de acuñar de moneda era muy irregular, muy dificultoso, porque se hacía a martillo, un golpetazo limpio, lo cual hacía que las monedas tuvieran muy mala calidad. 3 circunstancias excepcionales fueron las que hicieron de esta moneda una moneda excepcional. 3 circunstancias excepcionales combinadas de manera excepcional. Los inmensos yacimientos de plata encontrados en Potosí y en Zacatecas, la tecnología puntera para una gran producción, el método de la amalgama o de patios o del azogue y los inmensos límites políticos de la monarquía hispánica. Y estas 3 circunstancias combinadas a su vez con un cuarto elemento, el tiempo. Nunca antes el mundo había encontrado unos yacimientos de plata tan extraordinarios como los encontrados en Potosí y en Zacatecas. Eso cambió todo por completo. Ahí tienen una imagen del cerro de Potosí, ¿vale? Carlos Castán, antiguo numismático de Madrid, cifra que el 96 y pico % de todas las acuñaciones que se hicieron en América durante el periodo español correspondían a la plata. Solamente quedaba un 3 y pico para las de oro y las de cobre. La plata era el dinero y el dinero era la plata. Segundo, una nueva tecnología para extraer la plata del mineral. La plata, a diferencia del oro, tiene mayor reactividad en la naturaleza. La imagen que tenemos del buscador de oro con su platillo en el arroyo buscando pepitas de oro no lo podemos encontrar con la plata, porque la plata se encuentra incrustada en un mineral de manera con un color muy oscuro a modo de cloruros y de sulfuros. Hace falta un proceso de fundición de ese metal a unas altas temperaturas para que la plata se derrita. Eso era lento, eso era costoso, eso era dificultoso. Pues bien, entre 1553 y 1555, un paisano mío, Bartolomé de Medina, llega a la Nueva España con un nuevo método, con una fórmula magistral secreta que le facilitó un compañero suyo alemán, Maese Lorenzo. Creo que es bueno también recordarlo. ¿Y qué decía esa chuletita, esa receta mágica? Pues que había un método para extraer la plata del mineral, trillando el mineral, machacándolo, mezclándolo con mercurio con una sal de cobre. En una serie de días y de semanas, como por arte de magia, se producía una reacción química por la cual la plata se separaba del mineral y se unía al mercurio. Ya después lo único que había que hacer era sacar esa especie de amalgama, esa plasta de plata con mercurio y fundirla. El mercurio se fundía fácilmente, se evaporaba y quedaba la plata. Esto fue una auténtica revolución, una auténtica revolución. No quiero olvidarme de este libro que hay aquí, que este es otro ejemplo de cómo la ciencia española se ha olvidado, se ha menospreciado. El otro día me llegó un video magnífico sobre Gómez Pereira. Todo el mundo sabe quién fue René Descartes, pero muy poca gente sabe quién fue Gómez Pereira. Pues bien, Gómez Pereira fue el médico castellano del siglo XVI, médico personal de Carlos I, que fue el primero que denunció lo de pienso, luego existo. René Descartes pues, se lo copió un siglo después, ¿no? Pues como Gómez Pereira ha ocurrido con muchos otros genios de la ciencia española en la Edad Moderna. Y este es uno de los ejemplos. Este es el arte de los metales de un señor que era natural de la villa de Lepe, en Huelva. ¿Se acuerdan ustedes de los chistes de leperos? La caña que se les dio a los leperos, a los pobres. Pues bien, aquí tenemos un lepero ilustre que publica en 1640 una obra insigne de referencia, El arte de los metales. Dice Carlos Madrid que este era uno de los libros de cabecera. Bueno, este libro fue imprimido y publicado en muchos idiomas, fue una obra cumbre de referencia en el tratamiento de los metales en el siglo XVII y que fue libro de cabecera del director de la Casa de Moneda de Londres. ¿Y quién era el director de la Casa de Moneda de Londres? Ni más ni menos que Sir Isaac Newton, el que inició las leyes físico, químico, matemático. Pues bien, aquí se da la paradoja de que tenemos al mismísimo Sir Isaac Newton recibiendo instrucciones de un lepero de Huelva. No debemos olvidarlo tampoco. Tercero, los inmensos límites de la monarquía hispánica. Claro, estamos hablando de una monarquía extendida en 3 continentes.
los situados, los mercenarios, los pagos a banqueros, los pagos a funcionarios, todo eso se pagaba en plata, todo eso se pagaba en la moneda de mayor en plata, que era la que permitía a mayor facilidad hacer más grandes pagos, la moneda de 8 reales de plata. Esto los combinamos con el tiempo, porque esta triple conjunción circunstancial no se produjo durante un año, ni durante un lustro, ni durante una década. Se produjo durante 250 años. Y eso, evidentemente, creó una costumbre monetaria que marcó de manera indeleble la economía y los parámetros económicos en el mundo occidental. En 1778, ese señor que vemos ahí, Felipe V, rey de España, instaura la monarquía borbónica en nuestro país entre 1701 y 1713 y decide aprobar una nueva norma por la cual traslade una nueva tecnología a las casas de moneda americanas, con la finalidad de acabar con las monedas deformes e irregulares, las toscas llamadas macuquinas. A partir de ahora, las monedas van a ser redondas, van a tener un canto labrado, con una serie de medidas observadas rigurosísimamente por una junta de la Casa de Moneda. Ya existía, y aplica una nueva tecnología, esta que ven aquí, la prensa de volante. Ya se acaba, teóricamente, la acuñación en martillo, porque la acuñación en martillo siguió en Potosí hasta 1773, hasta 50 años después, pero se tiende a que todas las monedas se acuñan con esa nueva tecnología. Y aprobó un nuevo diseño, que es este que ustedes ven aquí, de la moneda columnaria o peso real de 8 columnario de ambos mundos o ambos hemisferios, que hoy en día está considerada como una de las monedas más bellas de la historia de la numismática. Es un diseño revolucionario, es un diseño inclusivo, muestra los dos hemisferios del mundo, flanqueados por las columnas de Hércules. Una moneda típicamente barroca. Y con esta moneda es con la que el real de 8 español llega a su cenit a mitad del siglo XVIII. Aquí pueden ver la familia completa, cuarto de real, medio real, real, 2 reales o peseta, porque la peseta no nace en 1869. No. El término peseta existía desde mucho tiempo antes. Es diminutivo del peso. 4 reales y 8 reales, real de a 8, peso, piastra, que le llamaban los franceses y los italianos, o dólar, que era como lo llamaban los angloparlantes. Y como decía, pues sí, ahora estamos ante una moneda de mundo para el mundo, un diseño de mundo para la moneda del mundo. Estas fueron las grandes casas de moneda que acuñaron este tipo de moneda, ¿no? México, Lima, Santiago de Chile, Nuevo Reino en Nueva Granada, Guatemala y Potosí. Y su diseño fue tan seductor que llevó a otros monarcas europeos a copiarlo. Arriba tenemos una piastra danesa de 1771 y abajo tenemos un 8 reales, un peso fuerte mexicano de 1733. Como pueden ver, el parecido es más que notable. A estas nuevas monedas se les llamó peso fuerte. En el Levante se desarrollaría el término peso duro, pero fundamentalmente peso fuerte. Esto es importante para lo que contaré más adelante, ¿vale? Y este peso fuerte de 8 reales fue la moneda que demandaban los chinos, los japoneses, los malayos. Fue la moneda que se impuso como moneda de comercio internacional en el Pacífico. Neerlandeses, franceses, portugueses, británicos necesitarían la moneda hispanoamericana, española, para poder comerciar con Oriente, porque los chinos no aceptaban más que esta moneda y si aceptaban otra, la aceptaban con un considerable descuento y menosprecio con respecto a su valor intrínseco. El valor intrínseco es el valor metalístico. Estamos hablando de una época en la que el dinero era el metal precioso que contenía la moneda. Una moneda no valía por el 8 o por la R, no tenía un valor facial, tenía un valor intrínseco. Cuanta más plata tuviera la moneda, más valía, cuanto menos, menos valía. Y ahora llegamos a don Carlos III. Carlos III, un monarca ilustrado de su época, era un rey neoclásico. Antes de ser rey en España, fue rey en Nápoles, reinó como Carlos VII de Nápoles, y
bajo su reinado napolitano, se descubrieron dos grandes ruinas, dos grandes restos arqueológicos que todavía hoy siguen seduciendo a los arqueólogos. Pompeya en 1748 y Herculano en 1751. El rey se hizo mecenas de las excavaciones, las apoyó y quedó pronto seducido por esos cánones clásicos de la época romana. Tanto fue así que esto produjo un proceso de recuperación de los cánones clásicos, un nuevo movimiento artístico en Europa que vendría a desplazar al barroco, y sería el neoclasicismo. Pues bien, Carlos III decide hacer una moneda neoclásica, cambia el tipo de la moneda y crea esta moneda que tenemos aquí. La moneda columnaria, también se llama columnaria porque tiene columnas, aunque el columnario de Mundos y Mares es el que más se ha atribuido este concepto, y pone su efigie como un antiguo emperador romano, rey de España y de las Indias. Esta moneda tuvo dos tipos, el tipo europeo y el tipo americano. El tipo europeo es el que ven arriba, sin las columnas de Hércules, y el tipo americano es el que ven abajo, con las columnas de Hércules. ¿Vale? Pues bien, aquí tenemos la familia completa. Cuarto de real, medio real, real, 2 reales, 4 reales y 8 reales. Bien, ya hemos visto cómo nace el real, ya hemos visto cómo nace el real de 8, ya hemos visto cómo se convierte la moneda internacional, pero nos falta una cuarta pieza, cómo esta moneda se convierte en el primer dólar de Estados Unidos y moneda del mundo. Pues bien, para hacernos una idea, tenemos que hacer un breve análisis de cómo era la economía colonial inglesa en Norteamérica. Estamos, como decía anteriormente, en una época en la que el dinero era la plata. Quien tenía plata tenía dinero. Quien no tenía plata no tenía dinero. ¿Y qué hacían las comunidades que no tenían dinero, como la inglesa o como la china, antes de tener plata, o como la norteamericana anglosajona? Emitir dinero papel, los pagarés, que se devaluaban muy rápidamente porque los gobernantes siempre caían en la dulce tentación de imprimir más dinero de la cuenta. A los economistas esto les sonará. Esto parece que es algo que no cambia. Siguen pasando los siglos y sigue todo igual, ¿no? Pues bien, había una gran inflación y los colonos de Norteamérica no tenían plata. Porque además las leyes metropolitanas británicas, muy mercantilistas, y los ingleses, muy inteligentes, como siempre han sido, dictaban una serie de normas para extraer todos los recursos y toda la plata posible que entrara en sus colonias. La poca plata que entraba, que era la plata hispanoamericana, a través de comercio ilegal, de contrabando, de acciones de guerra. Entonces tenían una carestía de dinero tremenda y recurrían a emitir dinero papel respaldado en libras de tabaco o en libras de algodón. Era un mercado colonial en el siglo XVIII, el anglo-colonial, que se asemejaba mucho a un mercado de trueque. Lo que pasa es que usaban las medidas económicas de la metrópoli, las libras, los chelines y los peniques. Pero claro, aquí tenemos un desbarajuste monetario o despiporre monetario, como se puede llamar también. ¿Por qué? Porque tenemos 13 colonias, que cada colonia tiene su libra, su chelín y su penique, porque todas ellas eran muy autónomas. Crecían y dictaban sus normas económicas en base a motivos endógenos, sin ninguna coordinación con las demás. Y nos encontramos en el periodo colonial con que las 13 colonias tenían 8 libras distintas, 8 chelines distintos y 8 peniques distintos. Y al final, la única moneda que tenían en común que entraba desde la comunidad hispanoamericana era el que llamaban Spanish Dollar o dólar español o peso hispanoamericano de 8 reales, que se adueñó del mercado porque no había ninguna otra moneda circulante. Muy pronto, todos los colonos norteamericanos conocían la moneda hispanoamericana, la usaban y la referenciaban. En 1704, esa señora, doña Ana, reina de Inglaterra, tanto fue así lo que estoy contando, que en ese año la corona inglesa, esa señora, dicta una proclama por la cual legaliza y
fija los valores de los reales de 8 hispanoamericanos en las 13 colonias. Es la aceptación, el reconocimiento oficial de la corona inglesa de que la moneda extranjera hispana o española, en esta época hispano o español es análogo, es lo mismo, era la moneda dominante. Abajo a la izquierda ven ustedes una tabla. De esa tabla, que son todas las monedas extranjeras a las cuales se le da un valor, las 7 primeras son monedas españolas. Las 7 primeras. Y de esas 7 primeras, 5 son reales de A8. Acuñados en Sevilla, el antiguo de Sevilla, el nuevo de Sevilla, el de México, el de Perú. Es decir, esto nos demuestra cuán importante y relevante era ya en 1704 la moneda hispánica de 8 reales, el peso fuerte y peso no tan fuerte también en las colonias de Norteamérica. Pero vamos más allá, porque en 1767 la colonia inglesa de Maryland decide emitir sus primeros pagarés respaldados no ya en libras, chelines ni peniques, no, en dólares. Dólares españoles. Porque en aquella época ya el término dólar se había asociado únicamente a la moneda de 8 reales, porque era la única que, como decía John McMaster, los colonos norteamericanos podían ver con sus propios ojos y tocar con sus propias manos. Y aquí tenemos el que fue el primer billete de $1 de la historia, emitido, pues como decía, por la colonia de Maryland en 1766. Incluso pintaban una monedita con 2 manitas así, que a mí me ha parecido un detalle tan curioso y tan simpático que lo he añadido en el libro por detrás, para que no hubiera lugar a duda. $1, esto es $1. Y ahí he puesto una moneda de 8 reales, barroca, columnaria. Estamos ante una realidad histórica poco conocida, poco divulgada, que es que la moneda de las 13 colonias inglesas era la moneda española, hispanoamericana, fundamentalmente acuñada en México, en Potosí y en Lima, que eran las grandes casas de moneda de la monarquía hispánica. Ya en el siglo XVIII, la producción de 8 reales en España se reduce a Madrid y a Sevilla, pero la producción de Madrid y de Sevilla es muy poca en comparación con la de las 3 casas de moneda grandes de América, ¿no? Lima, Potosí y sobre todo México, ¿no? Y en esta situación llegamos a 1776, donde los colonos, hartos ya de una serie de normas y de disposiciones del gobierno de Londres, deciden emanciparse y proclaman su independencia. Dictan la famosa proclama de su independencia redactada por un señor de una mente brillante que se llamaba Thomas Jefferson, que lo citaremos más adelante. Claro, lo primero que hacen es intentar ponerse de acuerdo monetaria y financieramente. Porque, como decía anteriormente, tenemos 13 colonias con 8 libras distintas. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para emitir pagos, recibir cobros, aprobar presupuestos, pagar a la tropa? Necesitamos encontrar un valor común que nos una a todos. La misma lengua monetaria con la cual podamos coordinarnos. Y nombran un comité y ese comité elabora esta tabla. Y aquí pueden leer tabla de los valores y pesos que existen en las colonias unidas. Y tenemos las distintas libras. Tenemos 8 libras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 libras distintas, 8 chelines distintos, 8 peniques distintos. A la izquierda tenemos una columna con todas las monedas que eran conocidas en las 13 colonias. Esto no quiere decir que esas monedas circularan. Eran conocidas, pero que se enumeraron para estudiar cuál podía ser el valor más conveniente a los intereses del Congreso Continental en su lucha contra Inglaterra. Y si se fijan ustedes, aquí a la derecha existe una tabla última que pone Continental Rates, valores continentales. Es decir, el valor común a todos nosotros. ¿Qué valor elegimos para ponernos de acuerdo ante este desbarajuste o esta variedad tan variopinta? Y si se fijan ustedes en esta tabla, verán ustedes un 1. Aquí. Un 1. Esta es la unidad. Este es el valor
de referencia por el cual valorar, computar y calcular todas y cada una de todas las monedas europeas y todas y cada una de las libras, chelines y peniques de las 8 colonias. En base a ese 1 se calcula todo lo demás. ¿Y a qué moneda corresponde ese 1? Al Spanish Dollar, al dólar hispanoamericano. Aquí tenemos otra prueba más que nos deja claro cuál es la moneda de referencia. Finalmente, el comité resuelve el 2 de abril de 1776 que todos los pagos y los cobros de los nacientes Estados Unidos serán en el Spanish Dollar o dólar hispanoamericano. Y en base a eso, el gobierno continental emitió muchísimos pagarés a lo largo de la guerra. Dinero papel que se vio enormemente devaluado a lo largo que fue, mientras la contienda fue desarrollándose. A esto se suma una enorme inyección de dinero que venía de la corona española, por una serie de Bernardo de Galvez, por ejemplo, Francisco de Saavedra, Diego de Gardoquis, y también la comunidad hispanoamericana, en una Real Cédula de 1780, fue instada por el rey Carlos III, en la película lo comento. Por cierto, una pregunta que les voy a hacer, un inciso. A mano alzada, ¿quién ha ido a ver la película Huida Hispano de José Luis López Linares? Ah, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Los que no hayan ido, dense prisa, porque merece la pena. Esto lo comento en la película. Comento que la comunidad hispanoamericana contribuyó. Las hijas de la Revolución estuvieron haciendo un trabajo magnífico hace unos años, recopilando todos los nombres de todos los hispanos en las distintas partes de la América española que contribuyeron 2 pesos españoles y nobles y 1 peso indios, mestizos y otras castas. Aquí tenemos. Bien, pues bien, esto fue voy a usar también palabras coloquiales que creo que también son dignas de recuperarse. Fue un chute, una inyección de dinero de 8 reales a las 13 colonias. Y llegamos a un momento clave, la batalla de Yorktown, una situación desesperada. Los soldados de George Washington están molestos, enfadados, cabreados, enojados, porque no cobran. Dice el historiador estadounidense Larry Ferreiro que nunca habrían cobrado dinero en metálico, solo habían cobrado en pagares devaluados y en especie. Y empiezan a insubordinarse, y empieza a haber motines. En ese momento, los generales de George Washington se dirigen al mariscal francés Rochambeau, que había desembarcado ahí con un ejército de 6.000 soldados, y le piden dinero a Francia. La France. Los franceses tienen dinero. Pues resulta que los franceses tampoco tenían dinero. Francia envía un ejército y no tiene con qué pagarlo. Francia envía una flota y no tiene con qué pagarla. Rochambeau se dirige a De Grasse. De Grasse tiene el mismo problema. Y entonces se dirigen a el representante español, don Francisco de Saavedra, paisano mío, que yo no sé cómo todavía don Francisco de Saavedra, según me cuentan, no tiene ni siquiera una calle en Sevilla. Sé que la Asociación Bernardo de Galvez, en Málaga, que está haciendo un trabajo maravilloso, Manuel Olmedo Checa es su vicepresidente, ha instado varias veces al gobierno andaluz que declare a don Bernardo de Galvez hijo predilecto. No le han hecho caso. Están pidiendo también a Francisco de Saavedra. No le han hecho caso. Pues bien, don Francisco de Saavedra es el que salva las batallas de Yorktown. Porque don Francisco de Saavedra acompaña a los franceses a la colonia francesa de Haití, enviando fragatas a recaudar dinero urgentemente para pagar la flota francesa, la marinería francesa, los soldados franceses y los soldados continentales americanos. Y cuando llegan, se encuentran con que los comerciantes franceses no le dan ni un chavo. Se niegan en redondo a colaborar. Entonces, el capitán de navío francés está desesperado. Y entonces Francisco de Saavedra dice, vente conmigo, nos vamos a ir a La Habana, que en La Habana seguro que vamos a conseguir algo de dinero. Porque por La Habana pasaban los situados que venían de Veracruz, que venían de la Nueva España, de la Ciudad de México, que era la mayor casa de moneda del mundo. Se estima que hasta el 40% de las monedas que circulaban en el siglo XVIII por el mundo era plata mexicana, acuñada en México.
Fijaros. Total, que llegan a La Habana, y cuando llegan a La Habana, en la fragata Aigret, resulta que tampoco hay dinero. Porque se acaban de llegar el dinero, no sé para qué. Entonces tienen la feliz idea de hacer una colecta. Ojo, tomen nota. Yo digo colecta, no digo crowdfunding. Pienso que la palabra colecta o la palabra cuestación son palabras muy bonitas y que los préstamos lingüísticos siempre son necesarios, por supuesto. Todas las lenguas tienen préstamos lingüísticos, pero creo que en la medida de lo posible es bueno, si tenemos palabras en nuestro idioma, pues ponerlas en valor y recuperarlas, ¿no? Pues bien, se organiza una colecta y en 6 horas Francisco de Saavedra y Juan María Cajigal consiguen reunir 500.000 pesos de 8 reales que embarcan a toda prisa en la fragata Aigret y la mandan para la bahía de Chesapeake y Yorktown. Ese dinero llega a tiempo. Ese dinero es el que sirve para pagar a la flota francesa, a los soldados franceses y a los soldados de George Washington. El tesorero de Rochambeau, Claude Blanchard, en sus memorias, cuenta una anécdota muy curiosa. Cuenta cómo todos los reales de A8 hispanoamericanos que habían llegado en la fragata francesa se acumularon para ser contabilizados previo a su pago a la tropa. Y una noche, el suelo donde se encontraba todo ese dinero se hundió al sótano. Su criado, que estaba durmiendo al lado del dinero, cayó, afortunadamente salió ileso. No dice que el dinero era español, eso lo dice también don Manuel Olmedo en la película. Dice los franceses que cogieron el dinero, se lo dieron a los americanos, pero después historiográficamente no han dicho que el dinero era un dinero español, ni era un dinero hispanoamericano. ¿Qué pasa? Que historiadores británicos, anglosajones y franceses que han ido bebiendo de fuentes francesas originarias ignoran por completo este hecho. Y nosotros que hemos leído la historiografía de los británicos y de los anglosajones y de los franceses, hemos ignorado también este hecho. Porque las cuantías se expresan en libras tornesas, pero lo que realmente se pagó, el dinero real, eran reales de A8 hispanoamericanos. Eso lo comento en el libro, hay un capítulo al principio donde hablo de lo que era el dinero imaginario y el dinero efectivo. Pero bueno, no me quiero entretener con esto. Total, ese dinero salva la batalla, Washington consigue vencer a Cornwallis y es la puerta para el triunfo final de la independencia de las 13 colonias. Ya empiezan a creerse que sí, que realmente van a ser independientes. Este hecho es muy difícil que lo encuentren ustedes en la historiografía anglo-norteamericana. De hace 15 años para acá la cosa está cambiando. Tomás Chávez ha escrito un libro magnífico en el año 2002 donde recalca este hecho y ha habido otros historiadores como Larry Ferreiro que también lo recalcan, ¿no? Aparte de historiadores españoles que están ahora saliendo a la luz. Pues bien, se gana la independencia, se consigue mediante la Paz de París, 1783. Gran Bretaña tiene que reconocer la independencia de Estados Unidos y ahora es cuando los congresistas del Congreso Continental se reúnen de nuevo para ahora sí, no de manera provisional, sino de manera definitiva, ver qué moneda como unidad monetaria nacional van a adoptar como moneda de la República. Y aquí tenemos dos figuras de fundamental importancia. Robert Morris, el señor de la izquierda, Thomas Jefferson, el señor de la derecha. Cada uno tenía una idea diferente. En lo que estaban de acuerdo los dos y en lo que estaban de acuerdo todos los miembros del comité es que el real de A8 español o el peso fuerte hispanoamericano era el valor general estándar en el cual tenían que seguir haciendo sus cómputos y sus valores. Y en 1784, Thomas Jefferson hace un informe, envía este informe al Congreso y este informe es demoledor, apodíptico e irrefutable. Yo cuando leí este documento me enamoré del documento y me enamoré del personaje, porque es una mente brillantísima, brillantísima. La verdad es que los que se encuentra auténtico genio, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Thomas Paine, gente de verdaderamente una gran inteligencia y una gran visión política. Y en ese informe es lo único que voy a leer. Dice Thomas Jefferson al Congreso, dice, fijando la unidad monetaria, estas tres cuestiones son de principal importancia. Primero, que sea una unidad monetaria del tamaño conveniente cuya ponderación sea la más adecuada con respecto a su aplicación a las transacciones cotidianas.
porque había algunas moneditas de oro que se estuvieron barajando como posible opción, pero el oro tenía un valor muy alto. Segundo, que sus partes y sus múltiplos sean de fácil cálculo entre ellos de cara a facilitar las operaciones. Lógico también. Tercero, que tanto la unidad monetaria como sus divisiones estén próximas, si no iguales, a alguna moneda ya conocida y familiar, para que así pueda ser de más fácil adopción y aceptación por la mayoría de los ciudadanos. Y concluye, el dólar español parece cumplir con todos estos requisitos. Se me ha olvidado decir que este señor es el padrino de la Declaración de Independencia. Ni más ni menos. O sea que fíjense qué gran padrino tenemos para nuestro Real de A8 como moneda oficial nacional de la República. Y así es como finalmente, el 6 de julio de 1785, el Congreso de los Estados Unidos, por unanimidad, aprueba adoptar no como moneda de curso legal, no, como moneda oficial nacional de la República, el dólar español, el dólar, con su ley, con su peso, con su tipo. Estados Unidos no cuenta con una casa de moneda hasta 1792, 7 años después. Y no empezará a acuñar sus primeros dólares con sus propios tipos hasta 1794, 9 años después. Pues bien, en esos 9 años, los únicos dólares que circularon por la joven república eran pesos fuertes hispanoamericanos o reales de A8, que estuvieron conviviendo con los nuevos dólares de la república y que siguieron manteniendo su curso legal hasta nada más y nada menos que 1857, es decir, más de 65 años después de su adopción como moneda oficial nacional. Y así es como una moneda hispana, hispanoamericana, que hunde sus raíces en el medievo, tardomedievo castellano, se convirtió en la moneda de la primera potencia del mundo de hoy. Muchísimas gracias. Sí que me gustaría, no sé cuánto tiempo he hablado, he perdido la noción del tiempo, espero no haberme extendido demasiado. ¿Cuánto tiempo he hablado? Una hora. Bueno, no sé si hay tiempo para preguntas. Me gustan mucho las preguntas porque ahí es donde yo veo la inquietud del público. Y es una especie de mini segunda conferencia. A ver, hay una señora por aquí. No sé si el micrófono se lo podemos... ¿Sí? Ah, vale. ¿Está o no? Ah, ¿qué tiene que darle? ¿Está? ¿Se me oye? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Sí? Bueno, mil gracias. Una delicia la conferencia, la verdad. Pero tengo una curiosidad. El símbolo del dólar, de la S y las columnas, ¿de dónde viene? Pues mira, eso daría para una conferencia en sí. Yo ese tema lo trato en el capítulo 25 del libro. Es el último capítulo del libro, el 25. Son 84 páginas. Yo creo, en mi teoría, pero creo haber dado con el origen real, definitivo, del signo del dólar. Hay muchas teorías. Yo personalmente, la teoría de las columnas es una teoría muy bonita, muy elegante, pero yo la descarto. La descarto. Porque sus defensores no han conseguido demostrar la causalidad ni la evolución, el entronque del signo del dólar con respecto a eso. Aunque tienes parte de fundamento, en el libro lo cuento, hay una moneda de medio real que se aprueba con Felipe II, pequeñita, donde pone un monograma
pone plus y lo mezcla con las columnas de Hércules y con la H de Hércules. Y en la columna de la derecha aparece una S enroscada a la columna de Hércules. Y entonces ha habido gente que ha visto esa moneda y ha dicho, ¿ves? El signo del dólar viene de aquí. No, ¿por qué? Porque estamos hablando de una moneda de medio real, no de 8 reales, que es la moneda que se convierte en el dólar. Es una teoría, pero yo la descarto. De hecho, uso una frase de un biólogo inglés, porque muchas veces nos gusta, yo entiendo que es muy dulce creer algo que nos resulta bonito, pero dice Thomas Huxley, el biólogo inglés este que yo cito al comienzo del capítulo 25, que ciencia es descartar una bonita teoría por un asqueroso hecho. Entonces yo he intentado ser lo más riguroso y el signo del dólar no, esa teoría queda descartada. Es más sencillo. ¿Has visto la película With the Hispanos? ¿La has visto? Bueno, ahí revelo parte de mi tesis, pero no la tesis completa. Porque la teoría que yo enuncio está en 2 partes. Todo el mundo, todas las teorías sobre el signo del dólar hablan de dónde viene el signo del dólar. Pero nadie explica cómo ese signo del dólar triunfa. Entonces, lo que yo digo en la película es cómo el signo del dólar triunfa. Pero no llego a decir, porque no había tiempo, de dónde venía el signo del dólar. Eso lo encuentra en el capítulo 25. Gracias, una magnífica presentación. En una de las diapositivas noté que decía molino de carne. ¿Nos podría explicar a qué se refiere eso? No. ¿Eso es producción de esclavos? Sí, no. Molino de sangre. Molino de sangre, perdón. Molino de sangre. Sí. Es que se llamaba tracción de sangre a las bestias, a las mulas, a los asnos, a los caballos. Los ponían, en la imagen se ve un equino dando vueltas. Entonces, el método de patios o de la amalgama, se llaman patios porque en los patios se ponían estanques de poca profundidad, se ponían trilladoras con mulos triturando el metal. A eso se refiere. Pero cuando se refiere a molino de sangre, por ejemplo, el Real Ingenio de Segovia, que yo recomiendo encarecidamente que si tienen ocasión vayan a verlo a Segovia, es una visita muy interesante. Han recuperado maravillosamente bien la que fue una de las casas de moneda más interesantes de la monarquía hispánica. Tenía tracción del río. El río Eresma pasaba por al lado, las norias tomaban la tracción y eso es lo que hacía que los rodillos, porque hacía falta mucha fuerza industrial para poder acuñar monedas con buena terminación. Pero había lugares donde no había río. ¿Y qué proporcionaba la fuerza de los molinos de acuñación? Las bestias, los mulos dando vueltas. A eso se refiere, molinos de sangre. Sí, buenas tardes. Magnífica la presentación. Y yo quería comentar simplemente como filólogo que desde el San Joachim Thal, que fue el origen de los táleros o los thalers, es decir, la moneda de los valles, la evolución fonética nos llevó a thaler, dólar. Y ese fue un poco el sentido filológico y etimológico de la palabra dólar. En realidad es la moneda de los valles. Efectivamente, sí. No sé si ha quedado claro con mi explicación, pero efectivamente es así. Sí, gracias. Bueno, primero felicitarte por tu magnífica y muy ilustrativa presentación. Yo he leído que China y la dinastía Ming fueron el mayor cliente de la exportación de la moneda acuñada en plata a Asia, entre otras cosas porque les permitió resolver un problema de recaudación fiscal. Mi pregunta ¿es cierto que el primer cliente de las cecas de Potosí, Zacatecas, Guanajuato era China? Yo lo he leído en algún sitio y nunca me ha quedado clara hasta qué punto eso es una verdad, porque claro, China era el primer país del mundo en población y en volumen económico, en PIB.
Y entiendo que hay una gran parte de verdad ahí. Esa es la pregunta. Sí, de hecho, gran parte de la plata hispanoamericana tomaba el camino de China, y cito varios testimonios que narran la importancia que tuvo la plata en la economía china y cómo por arte de magia toda la plata iba hacia China, porque China no tenía plata. Y el coeficiente bimetálico, oro-plata es la relación de valor que existe entre una unidad de oro por una unidad de plata, ¿vale? En China el coeficiente bimetálico en el siglo XVIII era de 1,819, es decir, por un gramo de plata, 8 o 9 gramos, perdón, de oro, 8 o 9 gramos de plata valían lo que un gramo de oro. Pero es que en Europa era de 1,15, 1,16. Entonces el negocio estaba en llevar plata a China, porque China a cambio daba unos productos fantásticos que en Europa no había. Té, porcelana. Bueno, aquí tenemos una persona que ha escrito un libro maravilloso sobre esto, Muchas gracias, Carlos. Gran Rafa Codes, El Galeón de Manura, la ruta que cambió el mundo, que yo me he permitido la licencia, con su permiso, de citarlo reiteradamente, porque hay una serie de párrafos fantásticos donde él cuenta los productos que venían de China y cómo todo eso se pagaba con plata española hispanoamericana. Incluso se atribuye al descenso, ¿verdad, Rafa? También tú lo comentas en una conferencia tuya, cómo el descenso de la llegada de plata hispanoamericana a través del galeón de Acapulco a China provoca, entre otras circunstancias, la caída nada más y nada menos que de la dinastía Ming en 1644. Y entra una nueva dinastía. Como dice Rafa, el aleteo de mariposa en la mano de Felipe IV en Madrid provoca un tifón que acaba cayendo la dinastía china, ¿no? La plata era el dinero que los chinos no tenían. Y gran parte de la plata iba para allá. Dedico un capítulo a eso en el libro. No sé si tú quieres añadir algo más, Rafa, a lo que yo he comentado. No, bueno, creo que lo has explicado perfectamente. O sea, hasta 1/3 de la plata extraída en América viajó a China, lo cual hay que decir que nos benefició muchísimo a Europa, porque cuando la plata empieza a llegar en grandes cantidades a Europa, de repente se dan cuenta de que se está produciendo un fenómeno que ellos desconocían. Ellos sabían que cuando había malas cosechas, por ejemplo, el precio del trigo subía, pero es que estaban subiendo los precios y no sabían por qué. Y era porque estaba llegando una enorme cantidad de plata y se estaba produciendo inflación, algo que ellos desconocían. Pues este 1/3 de plata española que viajó a China hizo que ese fenómeno fuera un poco menor que el que realmente se produjo. Y no es casual que cuando se produce esta gran inflación es precisamente en el siglo XVII cuando se produce la batalla de Rocroi. A partir de que se produce esta gran inflación, la plata española comienza a tener un valor inferior y no podemos decir que finaliza el poder del Imperio Español en Europa, pero sí que es verdad que se empieza a poner más peso en el otro lado de la balanza. De hecho, al rey de España en China se le conocía como el rey de la plata. Eso lo cuentan viajeros y hay varios testimonios en el libro. Cómo los chinos se volvían locos por la plata hispanoamericana, por los reales de A8, enamorados como están de los reales de A8, ¿no? Que dice un fraile portugués en 1653, Sebastião Gómez, creo. O sea, hay 2 o 3 capítulos dedicados a eso. Espero haberle respondido. ¿Sí? Sí. Hemos visto la influencia que tuvo España en su día para poder ser la moneda de cambio a nivel mundial. Incluso Estados Unidos la tomó como punto de partida y moneda de referencia. Ese 1 es el que marca el centro a partir del cual se giran el resto de los intercambios. Pero yo creo que una de las cosas interesantísimas de la historia es poder aprender de ella, porque si no aprendemos, pues estamos obligados a repetirla. Yo he visto que se ha plasmado un poco esa potencialidad del real de A8 y de alguna manera hago un parangón, un paralelismo con el dólar.
El dólar no llega a ser tanto como fue en aquel momento el real de A8, pero es casi lo más parecido, ¿no? No ha hablado de la decadencia, porque si bien es cierto que en aquel momento era el no va más, después decayó y ya dejó de ser moneda de referencia. Yo no sé si has analizado las causas que llevaron al imperio español a perder esa figura central y ser el árbitro de los intercambios a nivel mundial, y si ves algún paralelismo con lo que está ocurriendo ahora mismo con Estados Unidos, porque ahora mismo a nivel mundial hay una tirantez enorme. China, está Estados Unidos, está Europa. Estados Unidos intenta mantener esa posición hegemónica a nivel monetario, que es interesantísimo. Y yo no sé si tú has establecido algún, como decía, paralelismo entre la decadencia del imperio español y por lo tanto de su moneda principal y lo que está más o menos sucediendo ahora. Y después una pequeña pregunta que ya es una curiosidad recordando mis tiempos infantiles. Yo recuerdo que para bailar la peonza cogíamos un real, que era la única moneda. Había perras chicas, perras gordas, yo ya tengo muchos años, y estaba el real que tenía un agujero en el centro. Y yo no sé si ese real tiene alguna connotación relativa al real o no. Bueno, esas dos preguntas. Bueno, son varias preguntas en una. Bueno, se me ha olvidado lo que siempre hago en mis charlas, que es enseñar un real de A8 auténtico, que siempre llevo, ¿vale? Sé que desde la distancia no lo van a poder bien, pero para que se hagan un poco una idea del tamaño de la moneda, ¿vale? Estamos hablando de 39 milímetros, 38, 39 milímetros. Los de Potosí llegan algunos a ser de 42, porque la primera cosa que me llamó la atención es que incluso en el siglo XVIII los reales de A8 hispanoamericanos no todos tenían el mismo diámetro. México los hacía de 38, 39, Lima los hacía de 40, Potosí llega a hacerlos de 42, después bajan a 37. Eso no se regulariza hasta la comparativa. Sí, del euro, un euro, ¿vale? Sí. Bueno, esto en el libro le dedico un capítulo completo, porque esto es usado como medalla por muchos nativos americanos y por muchos patriotas leales al rey. Entonces es muy común encontrar muchas monedas de estas agujereadas, ¿vale? Le dedico un capítulo completo a esto, por siendo un capítulo muy bonito, es un capítulo emotivo. Hay algunos testimonios que tengo que confesar que me he emocionado leyéndolos. Yo nunca pude imaginarme emocionarme escribiendo un libro sobre una moneda. Pero sí. Y bueno, hay un detalle curioso, ya enlazo con lo que tú me preguntabas. Yo digo que la moneda de reserva internacional y de intercambio global en los últimos 400 años no ha dejado de ser la misma. Claro, porque ha ido del dólar al dólar. Porque el real de A8 español, 1538, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, dólar estadounidense, y también el yuan tiene su origen en el real de A8 español. O sea que si el día de mañana, dentro de 200 o 300 años, no sabemos, el yuan toma el testigo como moneda de intercambio global, también tiene su origen en el real de A8 español, porque yuan, como yen en japonés, era, aquí me pueden corregir si no es así, el origen etimológico, el término que usaban los chinos y los japoneses para redondo, para la forma redonda. Llamaban redondo a los pesos fuertes de 8 reales. Entonces estamos viendo cómo, incluso ha habido algún economista que se ha comentado que la libra, porque claro, deslumbra un gran imperio como el Imperio Británico. Pero claro, es que el Imperio Británico habla de su libra, pero no emite sus primeras monedas de libra hasta 1817. Y son monedas de oro. Es cuando entra el patrón oro. No lo hacen porque dicen, vamos a inventar el patrón oro. No,
Es porque se dan cuenta que su unidad monetaria, calculada en plata, tiene un valor tan alto en plata y ellos no tienen plata, y vamos a hacerla en oro. Y sacan sus monedas de libra. Pero ¿qué pasa? Que el oro no circulaba. Entonces, la libra predominante era libra papel, que en ningún caso podía competir, y mucho menos en los mercados asiáticos, con el real de 8 español o con el peso hispanoamericano, porque no lo olvidemos, el peso fuerte, el peso hispano, yo lo quiero llamar peso hispano porque es un término más globalizador, más integrador, recuperar la palabra peso, que en España se ha olvidado, pero que en Hispanoamérica sigue existiendo. Hispano porque es una moneda no solamente española de la península, era la moneda de la hispanidad, de todos los hispanos del mundo, de nuestra gran comunidad, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual yo lo he querido llamar así. Y me he ido un poco, iba a decir algo, pero no me acuerdo qué era. ¿Qué estaba diciendo? Disculpa. La pregunta era que hemos visto una época álgida de la valoración mundial de lo que es el real de A8, pero que después tuvo su decadencia. Sí. Que si hay algún paralelismo con la situación que podemos vivir ahora mismo con Estados Unidos, de que esa primacía a nivel de moneda de intercambio o de divisa de intercambio, pues puede estar barrida en poco tiempo, pues por ejemplo, el auge de China, por ejemplo. Iba por ahí. Es que el real de 8 vive una segunda edad de oro ya bajo repúblicas hispanoamericanas y fundamentalmente con el peso mexicano. México se independiza en 1821, pero sigue acuñando sus pesos con la misma ley, con el mismo peso que el real de 8 español. Y lo sigue llamando 8 reales hasta nada más y nada menos que el año 1898. Es decir, 60 años después de su independencia, una república sigue llamando a su moneda 8 reales, porque sabe que es la moneda que quieren los orientales, y ese 8R pesa mucho. Entonces el real de A8 vive una segunda etapa de esplendor en todo el Pacífico. Y la libra, como decía, papel, porque no había oro para acuñar todas las libras, no podía competir. De hecho, hay un detalle curiosísimo que yo cito en el libro, y ya entronco con tu pregunta, donde los británicos tienen que acabar acuñando reales de 8. Y los franceses también, y los estadounidenses también. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta que se ha creado un patrón monetario de valor en torno a 27 gramos de plata a una ley de 900 milésimas aproximadamente, que es imbatible. Y en el siglo XIX vemos cómo los británicos intentan varias veces desbancarlo y no lo consiguen. Y los estadounidenses también, con su dólar de comercio, lo intentan y no lo consiguen. Y los japoneses, con su yen de comercio, lo intentan y no lo consiguen. Y vemos cómo, un detalle curioso, cómo muchos territorios que fueron colonias y protectorados británicos hoy tienen como moneda nacional el dólar y no la libra. Eso es por algo. Eso es por el dólar español. O sea, Australia, Nueva Zelanda tienen un dólar por el dólar español. Hace poco han sacado una edición los australianos. Canadá por el dólar español, Estados Unidos por el dólar español. O sea, no somos conscientes los hispanos de la inmensa importancia que ha tenido esta moneda en la historia de la humanidad. Yo posiblemente, si esto fuera una moneda británica o francesa o italiana, lo conoceríamos, pero aquí no. Y pienso que es una historia no contada, de hecho lo referencio así al principio, y añado, ya lo han cambiado, bueno, al final hay una viñeta, que es la última imagen del libro, que es un chiste que se publicó en el 2020. Se ve Rodrigo de Tiana desde la cofa del palo mayor de la Pinta, gritándole a Cristóbal Colón: tierra, almirante, sopese cambiarnos de nacionalidad. Tenga en cuenta que bajo bandera británica tendremos una historia contada épica, bastante más mejor contada que la nuestra, ¿no? Es un detalle que es un chiste que es muy, muy revelador, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado. Y ahora estamos reencontrándonos, ¿no? Hay un documento, al hilo de lo que tú me preguntabas, bueno, hay muchos documentos muy interesantes, pero hay uno que me encanta, que es la exposición de motivos de un Real Decreto publicado en la Gaceta de Madrid en 1848,
que es cuando definitivamente el real de 8 español tradicional muere en la península, porque España ya no tiene la plata para poder mantener esa moneda. Entonces se le rebaja la ley, se le rebaja el peso. Y está muy bien porque él se cuenta en esa exposición de motivos cómo se ven forzados a desligarse del patrón español consolidado durante 300 años, que los mexicanos continúan hasta nada más y nada menos que el año 1914. Y los británicos, el dólar de comercio británico tiene su éxito en el Pacífico por 2 motivos fundamentales. Primero, porque se ahorma y se adapta estrictamente al peso hispano. Los 27 gramos, que no son 27, son una milésima menos y un poquito menos de ley. Y segundo, porque México deja de acuñar sus pesos en 1914. Si México hubiera seguido acuñando sus pesos, el peso mexicano habría seguido imbatible durante 2 décadas más. No sé si te contesto, más o menos. Es que me voy, porque hay tanto que contar. Perdona. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ahí. Hola, muchas gracias, Carlos, por tu exposición, que siempre es un placer escucharte y siempre aprendemos muchas cosas. Entonces, bueno, yo quería acordarme del historiador y amigo nuestro también de la asociación, Jorge Luis García Ruiz, que vive en Estados Unidos, y él habla de la importancia de publicar en inglés. Entonces, yo quería preguntarte si hay posibilidad de que tu libro se publique en inglés también para que nuestros amigos estadounidenses conozcan su historia y la raíz hispana de Estados Unidos. Sí, está previsto. Está previsto. Lo que pasa es que esto a lo mejor lleva un poquito más de tiempo. Pero bueno, hoy en día con la inteligencia artificial y con todo esto, pero está previsto, sí, sí. Por ahí detrás, gracias, Montse, por ahí detrás. Sí, buenas tardes. Excelente la presentación y el libro. Yo tengo el libro y luego a ver si me lo puedes firmar. La pregunta que tengo, yo creo que lo tienes, porque bueno, no me he leído el libro entero, es muy pesado y lo he comprado hace poco, ¿no? Es relativa a si existe alguna documentación en la que Estados Unidos, bueno, en las nacientes, bueno, el naciente Estados Unidos con las 13 colonias, en esas fechas que has mencionado, reconocen en algún documento la deuda de guerra de ese préstamo que se hizo pues, con la coleta y con otras aportaciones de España, de Carlos III, que se narran en otro gran libro que es el Convoy, ¿no? Ataque al Convoy. Si existe algún documento, si existiera, porque esa deuda Estados Unidos con España jamás la ha pagado. Y la otra pregunta que viene derivada de esta es, yo he leído en algunos artículos periodísticos una estimación de la puesta al día de lo que se estima esa deuda. Tú has hablado de 500.000 reales de 8, creo que es más, y en algunos casos se habla de que equivaldría al 30% del PIB español actual. Sí, mira, te comento. Los 500.000 pesos que yo he citado es el dinero, 565.000, es el dinero que llega en la fragata Ygritte. Posteriormente llegó 1 millón de pesos, posteriormente llegó otro 1 millón de pesos y hubo mucho mayores ingresos por otras vías, ¿vale? Evidentemente fue mucho mayor. Ese tema lo ha tratado muy bien Manuel Olmedo Checa y lo ha tratado también Jorge Luis García Ruiz, que se ha mudado a España, ha vivido en San Antonio 11 años y se ha venido a España, hace muy poco tiempo, y ha publicado un libro magnífico, lo ha publicado en inglés primero y ahora lo iba a presentar en español el día 23, pero se lo han aplazado. Se llama Revolución. Ese tema en concreto lo ha estudiado muy bien Jorge Luis García Ruiz. Y yo, verdaderamente, por lo que he visto, es un libro fantástico que toca temas que no se han tocado nunca y lo recomiendo plenamente. Plenamente. El libro de Jorge Luis García Ruiz es un referente y creo que está ya a la venta aquí en España. Está en inglés en Amazon y también en español. Así que para esa cuestión yo creo que Jorge Luis, su estudio es el mejor a ese aspecto. Bueno, vamos a ir terminando. Las gracias.
No, bueno, yo quería hacer una breve cuestión a ti, a Carlos, para terminar muy brevemente, a modo anecdótico, si nos puedes relacionar a Jorge III de Inglaterra, creo que es, a Mao y al peso hispano. ¿Cómo? Jorge III de Inglaterra, Sí. Mao y el peso hispano. ¿Mao? Mao Zedong, Mao Zedong. Ah, vale. No hablábamos de la cerveza. Mao, no. Es que no encontraba el enlace, la relación. Mao Zedong y Jorge III. Bueno, Jorge III... No, sí, que están unidos precisamente por el peso. Sí, claro. De hecho, Inglaterra, esto es otra de las cosas que cuento en el libro, no me ha dado tiempo a contarlo. Las colonias de Norteamérica no tenían plata y adoptaban la plata hispanoamericana. Pero es que en Inglaterra tampoco había plata. Y esto lo cuento en el capítulo 23. Cuento algunas cositas que yo no he visto que se hayan contado, por lo menos a mí no me las han contado. Inglaterra, Gran Bretaña, hace su revolución industrial gracias a los reales de 8 hispanoamericanos. Y no tenían plata, no tenían circulante. Cito un par de testimonios donde funcionarios ingleses, británicos, le dicen al gobierno: es que la situación a mitad del siglo XVIII, la situación es apremiante, no hay circulante, era una economía deflacionaria. Eso les permite salir con un hambre de plata tremenda al mundo. Y eso les permite especializarse y generar una industria muy competitiva a precios más baratos. Y eso les permite hacer su revolución industrial. Lo cuento en el capítulo 23 y, de hecho, los británicos reacuñan, remarcan, resellan reales de 8. Hay un montón. Convierten el dinero hispanoamericano en dinero británico. Hay dos grandes resellos, 1797 y 1804, con los pesos de la fragata Santa Clara, Medea y Fama, porque claro, todos recordamos la fragata Mercedes, que explota por los aires en el combate del Cabo de Santa María en 1804, pero mejor nos olvidamos de las otras tres. Las otras tres fragatas fueron capturadas con su cargamento íntegro. También los ingleses saquean Buenos Aires en 1806, se llevan los pesos a Londres. O sea, eso produce que entre una gran cantidad de dinero español a Londres en un país que no tenía plata. Entonces se empiezan a reacuñar y a resellar. Y ellos pues crean el dólar británico y lo que hacen es tomar los reales de 8 españoles restampándole la efigie de Jorge III encima. Primero con una pequeña efigie pequeñita que no borraba la impronta española y después por la impronta completa poniendo la efigie completa, ¿no? Cambiándole la cara a la moneda por completo. ¿Y Mao Zedong? Pues Mao Zedong, es que saltamos de un tema a otro. Salto cronológico. Son cosas curiosísimas. Mao Zedong es el último que acuña reales de A8 en China. ¿Por qué? Porque el peso mexicano, ya como la impronta de México con el águila, había marcado tanto la economía china que era la moneda que todos los chinos conocían y tenían sus ahorros y aceptaban con mayor fiabilidad. Y en la guerra revolucionaria del Ejército Rojo pues se quedan sin reales de A8. Ya dije que México sigue acuñando pesos mexicanos con el águila con la denominación 8R hasta 1898. En 1898 la cambia a un peso. Pero que en 1914 México termina de acuñar el peso. Empieza a acuñar nuevos pesos en 1917, pero ya no es el mismo. Ya un 40% de plata, un peso más pequeño, no es el mismo. Entonces Mao Zedong encarga en 1927, 1929. Hay dos momentos, uno es en esos años y otro posteriormente en 1949, que se lo encarga antes de que hubiera esa fobia anticomunista en Estados Unidos, a la Casa de Moneda de San Francisco. Primero se dirigen a México, México le dice, no, nosotros ya no nos dedicamos a esto. Y se hace, eso lo cuento en el libro. Y de hecho, en la Casa Museo del Tesoro del Ejército Rojo en Yanghansen, en China, lo primero que se encuentra uno es una moneda de 8 reales mexicanas así de grande, con la denominación 8R. En agradecimiento, fíjate cómo son los chinos, son como los anglosajones, aman su historia y la defienden y la honran.
¿eh? Los australianos han sacado un real de 8 y lo honran, lo cito aquí, en agradecimiento a la plata mexicana y al peso de 8 reales que salvó la revolución comunista china. Pues Creo muchas que gracias. brevemente te he contestado. Carlos. Gracias, Rafa, por la pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a terminar esta fantástica tarde que hemos tenido, que hemos conocido la exégesis de nuestra riqueza numismática y lo que ha supuesto para España y para el mundo. Muchas gracias, Rafael Codes y Carlos Manuel Fernández Andrade. Marín. Sí, no lo suelo decir porque es que es muy largo. Eso fue un invento de mi abuelo. Yo no tengo culpa. Se lo inventó mi abuelo y dijo, el Andrade que no se pierda. Y Marín. Muy gallego todo. Bueno. Andaluz, pero del norte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, dámosle un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por venir, de verdad, de todo corazón. Recuerden que pueden adquirir tanto el libro de Carlos como el cuaderno divulgativo del Perú, en el que también participa Carlos, a la puerta precisamente de esta sala. Muchas gracias.